Muy buenas tardes. En nombre del laboratorio ITF Labomed, les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado DHA, un nutriente clave para resolver la inflamación, el cual será presentado por el doctor Rodrigo Valenzuela Báez, que es un Master of Science, es PhD, profesor asociado de la Universidad de Chile, investigador postdoctoral de la Universidad de Toronto, Canadá. De hecho, él va a estar directamente desde ese lugar entregándonos esta información, este seminario webinar. El profesor es investigador de lípidos en nutrición y salud, que en los últimos años ha dirigido estudios centrados en evaluar los beneficios de los ácidos grasos omega 3, en especial el DHA. Dicho lo anterior, entonces dejo con ustedes al doctor Rodrigo Valenzuela. Profesor, por favor, ya puede iniciar la presentación. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien ahí? Sí, lo escuchamos bien, profesor. Adelante. Bueno, que agradezco nuevamente al Laboratorio ITF Labomed por considerar mi nombre, por la invitación y tener la posibilidad de dictar esta presentación en relación a DHA e inflamación. Bueno, antes de comenzar, hacer una pequeña declaración de conflictos de intereses. Yo he participado en proyectos de investigación con fondos gubernamentales, pero también con fondos privados a través de fundaciones o empresas, y he sido consultor de empresas, de laboratorios, de alimentos o de suplementos nutricionales. Al día de hoy, mi productividad científica corresponde a 94 artículos científicos, autor, coautor o editor de libros, entre ellos 20 capítulos de libros, y mi participación como investigador responsable o coinvestigador en 16 proyectos de investigación. Soy académico de la Universidad de Chile, jornada completa en la Facultad de Medicina, y actualmente me encuentro en Canadá en una estadía postdoctoral en la Universidad de Toronto. Esta presentación lleva el título de DHA como un nutriente clave para resolver la inflamación, considerando diversos aspectos que voy a profundizar durante esta presentación, y mirando con particular interés la inflamación de origen nutricional, que es una inflamación que cada día adquiere más fuerza en nuestra población, dado los problemas alimentarios que nosotros tenemos, y cómo esta inflamación afecta, primero tiene un aspecto sistémico, pero también va afectando puntualmente, por ejemplo, al cerebro, al corazón, a los pulmones y también al hígado. Para comenzar, bueno, hacer esta revisión que es clásica, pero que hoy día está más evidente que nunca. Ya para quienes trabajamos en salud lo tenemos siempre presente, pero las personas, en el común de las personas, no. Y es que los factores que influyen en la salud de un individuo son el medio ambiente, la dieta, la genética y el sistema de salud. Y hoy vemos claramente cómo el medio ambiente nos está jugando una pasada bastante compleja, que un virus tiene el mundo en esta pandemia que va a marcar sin duda la historia de la humanidad. Pero también la dieta influye en toda nuestra salud, y cómo la modificación de cualquiera de estos aspectos, desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, afecta a nuestra salud. Y es así como es bueno recordar algunas cosas que por la temporalidad de nuestras vidas se olvidan. Y una de ellas es que la buena alimentación ha sido clave para asegurar la salud y la longevidad de nuestra población. Sabemos que una buena alimentación asegura la salud y también la supervivencia de nuestra especie, y a su vez una mala alimentación promueve la enfermedad y la muerte. Recordarles, por ejemplo, que en Chile hasta la década del 50, incluso inicio de la década del 60, la esperanza de vida al nacer no superaba los 55 o 60 años de vida. Hoy día la población chilena supera los 80 años de vida, y esto se debe en parte a que la alimentación de la población mejoró de forma significativa. Nuestro país hasta finales de la década de los 70, 1970, tenía problemas muy graves en relación a la desnutrición materno-infantil, que marcó a Chile históricamente. Desde antes incluso de ser república, hay registros que demuestran que nuestra población era una población mal alimentada. Hoy día
no tenemos los problemas de la mala nutrición en términos de desnutrición, de déficit de calorías, de déficit de nutrientes, pero tenemos el problema del exceso, que obviamente está generando problemas de salud a la población, más allá de la obesidad o más allá de aspectos estéticos. Y quienes trabajamos en este tema, bueno, debemos buscar soluciones al problema. En términos generales, los nutrientes nos aportan energía, proteína, hidrato de carbono y lípidos, pero también son soportes estructurales y regulan la expresión génica. Y esto es clave para asegurar el crecimiento de un individuo, su desarrollo, para montar la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica es extremadamente dependiente de la disponibilidad de nutrientes, ¿ya? Determinadas vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos. Y también es clave en el desarrollo neurológico. Es decir, el ser humano necesita estar ingiriendo nutrientes todos los días. Y la carencia de alguno de estos nutrientes se va a evidenciar en enfermedades que se pueden detectar tempranamente u otras a largo plazo. Y es relevante entonces tener una nutrición adecuada en base a una alimentación saludable. ¿Y cuál es el panorama que hoy día enfrentamos en Chile? Más allá del COVID, que es lo que lidera los temas sanitarios hoy día. La obesidad en nuestro país está absolutamente fuera de control. Voy a mostrarles ahí algunas estadísticas. Nosotros llevamos por lo menos 30 años con un crecimiento permanente y sostenido del sobrepeso y la obesidad en todos los grupos etarios de la población. Dentro de América estamos junto a Estados Unidos, México y Chile, los países con la población más obesa del continente. ¿Y qué genera este gordito, este Homo sapiens obesos? El exceso de calorías, que es evidente, pero también el sedentarismo, el no moverse. Pero esta dieta, ¿de qué se caracteriza? Exceso de grasas saturadas, incluso ácidos grasos trans, la comida callejera, de un exceso de hidratos de carbono refinado. Los chilenos somos grandes consumidores de masas, entre ellos pan y fideos, arroz, papas, grasa añadida a las comidas. Pero este obeso no implica que esté bien nutrido. Esta persona puede tener déficit de algunos nutrientes, vitaminas, minerales, ácidos grasos, particularmente omega 3, antioxidantes naturales, fibra dietética. Y esta dieta se caracteriza porque promueve el estrés oxidativo y la inflamación de origen nutricional, y que vemos que es una dieta muy poco variada, que se denomina el embudo alimentario. Las personas comen lo mismo prácticamente todos los días. Y acá están los datos, que son bastante preocupantes, del problema del sobrepeso y la obesidad en Chile, ¿ya? Es un valor muy alto si uno toma sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Prácticamente el 75% de nuestra población está en ese problema, ¿ya? Y lo más probable es que esta cifra va a seguir creciendo. Y lo más preocupante es que vamos a superar a Estados Unidos, que era siempre el país que uno miraba como al país al que no debemos llegar. Y probablemente lo vamos a superar. Y en los próximos años, además, vamos a ver un aumento muy importante de la obesidad mórbida. En relación al COVID, sabemos que la enfermedad vinculada al SARS-2 o COVID-19 genera una respuesta inflamatoria que es muy exacerbada y que al final, en muchos casos, es esta respuesta inflamatoria exacerbada la que termina destruyendo los tejidos, entre ellos los pulmones. Hoy día ya hay bastante claridad y datos muy interesantes respecto al efecto que estaría generando esta inflamación en el cerebro y el corazón. Pero un factor que está vinculado con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y las complicaciones vinculadas a la enfermedad generada por el COVID-19 es la obesidad, y es entre ellos la mala alimentación. Y también sabemos que hay ciertos nutrientes que nos pueden permitir controlar esta inflamación, entre ellos los ácidos grasos omega 3 y particularmente el DHA. En términos de interacción, inflamación, nutrición, la obesidad per se está directamente relacionada con una respuesta inflamatoria del tejido adiposo, pero que tiene una interrelación muy importante con el sistema inmune, el cerebro, y esta inflamación de origen nutricional, porque se genera por un exceso de energía y exceso de hidratos de carbono, exceso de grasa consumida, está directamente relacionada con la insulinoresistencia, la diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular,
y cada día con mayor fuerza en cáncer y de alteraciones de la función inmunológica. Y todos estos problemas derivan en una muerte prematura. Hay datos que son muy preocupantes en Estados Unidos y que probablemente en Chile va a ocurrir lo mismo. Los nietos en Estados Unidos van a vivir menos que sus abuelos, porque la obesidad está generando pérdida de años de vida, está produciendo muerte prematura. ¿Y cuáles son las comorbilidades clásicas asociadas a la obesidad? Estaban las más clásicas, ¿cierto? Diabetes tipo 2, enfermedad biliar, dislipidemias, insulinoresistencia, disnea, apnea del sueño. Enfermedades coronarias, enfermedad cardiovascular, osteoartritis, hiperuricemia y gota. Pero ha comenzado a tener un impacto muy fuerte la obesidad en el mayor riesgo de cáncer. En nuestro país el cáncer pelea permanentemente con la enfermedad cardiovascular, cuál es la primera causa de muerte. Y lo que estamos viendo en Chile es que los distintos tipos de cáncer están aumentando de forma importante, unos más que otros. Esto obviamente que genera una preocupación desde el punto de vista sanitario y también un temor muy grande en la población. Pero si vemos cómo se relaciona la nutrición inadecuada, este exceso de calorías, este exceso de grasa, exceso de azúcar, ¿ya? Déficit de frutas y de verduras, baja ingesta de legumbres, baja ingesta de pescado. Lo que genera es una inflamación y una alteración de la función inmune, en que hay dos vías que cada día van tomando más fuerza, que esta mala alimentación, a través de la activación de respuesta inflamatoria, promueve un mayor envejecimiento de todos nuestros tejidos, nuestras células, y se está vinculando cada día más con el riesgo de desarrollar cáncer. En que la alta ingesta energética y la alta ingesta de estos componentes dietarios propios de la dieta occidental promueven obesidad, síndrome metabólico, y van alterando distintos tejidos o funciones dentro de nuestro organismo. Se genera esta clásica inflamación subclínica, se produce dislipidemia, entre ellas hipertrigliceridemia, hay alteraciones en la función del páncreas, sistemas de control inmunológico, incluso de la función del intestino, que va a generar directamente un mayor riesgo de procesos de carcinogénesis, un envejecimiento acelerado. Hay estudios muy bonitos en relación a cómo la mala nutrición por exceso altera la función de los telómeros y se vincula con el ciclo celular y la mayor muerte celular. Y esto genera también, por ejemplo, una resistencia a la quimioterapia, publicado en Nature Immunology hace un par de años atrás. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, datos que son bastante confiables y contundentes en Estados Unidos? Que la obesidad se vincula directamente al cáncer y cómo han ido creciendo determinados tipos de cáncer, entre ellos endometrio, esófago, pancreático, renal, linfático, mama y colorectal, ¿ya? Unas tasas de crecimiento muy preocupantes en Norteamérica, Estados Unidos y después Canadá. Y en Chile está ocurriendo algo muy similar, en que si vemos la prevalencia de obesidad, de cáncer, asociado a obesidad en el mundo, estamos viendo que claramente la obesidad está marcando un punto de inflexión en las tasas de crecimiento de determinados tipos de cáncer, que estas tasas van a ir creciendo día a día asociados a la obesidad. ¿Ya? Ustedes ven, por ejemplo, el cáncer de mama, cáncer de colon y recto, ¿ya? Cáncer de endometrio, que obviamente tiene una vinculación muy fuerte a esta acumulación patológica de grasa corporal y a la respuesta inflamatoria que se desencadena. El año 2011 se publicó hasta el día de hoy, probablemente el trabajo más contundente respecto a estilos de vida y alimentación que influían en la ganancia de peso corporal en hombres y en mujeres. El grupo de Darius Mozaffarian en Harvard, que ha estudiado este tema hace ya bastantes años. Yo hice la traducción al español, pero es la misma lámina del paper. Sabemos que hay alimentos que promueven la ganancia de peso corporal. Las papas fritas, hechas en casa, y las chips, las que uno compra, ¿cierto? Las carnes procesadas, las carnes rojas no procesadas, particularmente por el contenido de grasa que a veces tienen y van acompañadas de alimentos ricos en hidrato de carbono. En menor grado la mantequilla no es más que grasa láctea.
dulces y postres, granos refinados, pero sabemos también que hay alimentos que están vinculados a una menor ganancia de peso corporal, entre ellos el queso, vegetales. Este año estamos con el año de las frutas y las verduras, en campañas para lograr incentivar un mayor consumo de fruta y verdura en la población. Frutos secos como las nueces, granos enteros, ¿ya? Frutas y el yogur, que es uno de los lácteos que más ha demostrado tener efectos antiobesogénicos en la población, ¿ya? Y en el caso de los líquidos, vamos a encontrar obviamente las bebidas azucaradas, los jugos 100% fruta por el alto contenido de hidrato de carbono que tiene. Vean ustedes el efecto de la leche entera, que tiene un efecto más bien de saciedad y de reducir el riesgo de ganancia de peso corporal. Y entran en este grupo también las bebidas dietéticas, dado que no aportan calorías como tal. Pero esto es simplemente mirado desde el punto de vista de ganancia de peso corporal. ¿Y qué es lo que nos dicen los trabajos vinculados a dieta mediterránea para prevenir la enfermedad cardiovascular, prevenir la obesidad? Tener estilos de vida saludables, entre otras cosas, comer la misma energía que estamos gastando, que nuestra dieta se acompañe de aceite de oliva extra virgen, cantidades moderadas de vino. Aquí hay una aclaración muy importante al vino y particularmente vino tinto, pero en cantidades bajas y a cantidades moderadas. Y debemos tener mucha precaución con esta recomendación porque la Encuesta Nacional de Salud también nos reveló y nos revela sistemáticamente que nuestro país lamentablemente es un país de alcohólicos. Que debemos tener una base dietaria en base a legumbres, a pescados, a frutas y vegetales, ¿ya? A cereales integrales, ¿ya? Y tener también un consumo de lácteos, especialmente fermentados como yogur y en menor grado otros alimentos. ¿Qué alimentos son los que más se cuestionan? El alto contenido de margarinas, ¿ya? De grasas procesadas, de alimentos ricos en grasa, alimentos denominados comida chatarra, ¿ya? Comida rápida que aporta una gran cantidad de energía, gran cantidad de grasa en porciones de alimentos que son muy pequeñas, tienen una muy baja saciedad y las personas comen sin control, ¿ya? Mientras que los beneficios están centrados en alimentos que tienen un menor grado de procesamiento y centrados particularmente en frutas, verduras, pescados, aceite vegetal, especialmente aceite de oliva extra virgen, granos enteros, pan integral, legumbres, yogur, queso, leche, huevo. Y aquí aparecen los datos sobre qué cánceres han ido aumentando en el mundo y a qué componentes de estilo de vida o de dieta se relacionan. Un problema no menor que debemos preocuparnos en Chile es el consumo de alcohol, que prácticamente se relaciona con distintos tipos de cáncer, y la grasa corporal. Si miramos nuestro país, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una población con altísima prevalencia de sobrepeso y obesidad y también un alto consumo de alcohol. Si son dos factores que van muy de la mano para incrementar el riesgo de desarrollar cáncer y se suma a esto una dieta baja en frutas, verduras, productos integrales o ricos en granos enteros, legumbres, pescados, frutas y verduras. Y desde el punto de vista de los omega 3, ¿qué ha ocurrido? Desde el desarrollo de la industrialización de los alimentos, finales de la revolución industrial, comenzó a observarse un incremento significativo en el consumo de grasas saturadas, se desarrollaron las grasas vegetales, que nosotros podemos adicionar a los alimentos, se desarrolló masivamente la producción de aceites ricos en ácidos grasos omega 6, que compiten con los ácidos grasos omega 3, aparecieron los ácidos grasos trans, aumentó el consumo de grasa total en la población, tanto grasa visible, grasa que nosotros vemos cuando estamos comiendo un alimento, o invisible como grasa adicionada, y cayó el consumo de vitamina C y vitamina E, particularmente por la reducción del consumo de alimentos frescos no procesados. Y estos desbalances han generado un aumento en el consumo de ácidos grasos omega 6 por los alimentos que habitualmente estamos comiendo, ¿ya? Que tienen como base calórica aceites ricos en ácido linoleico, que es un omega 6, y es una dieta muy pobre en omega 3. Y el desafío en nutrición desde el punto de vista lípido es corregir este desbalance. Desbalance que se observa incluso desde fórmulas infantiles en adelante, adición de comida sólida en los lactantes, ¿no?
y en los adultos pasa lo mismo. Y si miramos esta tablita en que aparecen los distintos aceites que consumimos en Chile, el aceite más consumido en nuestro país es una mezcla entre soya y maravilla, donde lo que más hay es omega 6 ácido linoleico. Y tenemos muy poco consumo de omega 3, especialmente de origen marino. Nosotros no consumimos aceites de origen marino y tenemos un consumo de pescado muy, muy bajo. Y eso hace que nuestro cuerpo acumule grandes cantidades de ácidos grasos omega 6, particularmente linoleico y en menor grado araquidónico, y tengamos muy bajos niveles de omega 3. Ya esto lo hemos publicado, lo hemos medido nosotros en población chilena, en distintos grupos etarios. Y aquí entramos con todo este contexto a estudiar el DHA. El DHA es un ácido graso poliinsaturado, forma parte de la familia de los omega 3, se le conoce como ácido cervónico, es muy, muy insaturado, tiende a tener la forma de una espiral, no es un ácido graso rígido, se deposita particularmente en los fosfolípidos de nuestras membranas celulares y es un ácido graso que tiene un uso especialmente metabólico, no energético, quiere decir que nuestro organismo lo utiliza para regular la función de nuestras células y no como una fuente de energía. En términos de historia, es bueno repasar la historia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Cuando hablamos de omega 6 y omega 3 debemos remontarnos al año 1929. Se hizo un estudio en ratas en aquella época por George y Mildred Burke. Un estudio pionero en aquella época, hoy día sería un estudio muy básico, en que demostraron que las ratas requerían grasa para poder tener una fisiología normal. Ya hasta esa época se pensaba que la grasa era un elemento decorativo de la dieta, aportaba sabor a la comida, pero no servía para más, nada. Sin embargo, este estudio, que se tuvo ratas sin grasa, demostró que las ratitas sin grasa tenían pérdida de peso, alteraciones en la piel, alteraciones en sus extremidades, alteraciones en la conducta e incluso algunas de ellas morían. Y esto se replicó no tan a nivel tan extremo el año 1963 en un trabajo que publicó Harald Hansen, en que él demostró que los lactantes necesitaban la adición de lípidos en su dieta. Hasta esa época existía una creencia en Estados Unidos que a los niños hospitalizados había que darles leche descremada en la fórmula infantil y no había que darle nada más. Eran lactantes que recibían leche descremada sin aporte lipídico. Y Harald Hansen observó que en estos niños aparecía el edema, ¿ya? Alteraciones de la conducta y el crecimiento en estos niños se estancaba. Y él se preguntó en aquella época, ¿por qué los niños que están fuera del hospital, eran hospitalizaciones largas, reciben leche de vaca común y corriente o reciben leche materna que tiene también grasa? Y él ordenó, en aquella época no había los comités de bioética que hoy, que algunos niños recibieran la fórmula de leche descremada y le agregaran aceite vegetal, ¿ya? Aceite en esa época. ¿Y qué es lo que demostraron? Que el edema desaparecía, que los niños lograban un crecimiento normal y que incluso su conducta mejoraba, ¿ya? Y ahí se empezó a hablar de ácidos grasos esenciales, ¿eh? Esta fue la base que dio después para todos los cursos de pediatría y nutrición de por qué hay que adicionarle aceite a la comida de los niños. Hasta antes de eso no se sabía. Luego vinieron todos los estudios de insaturaciones de ácidos grasos, la acumulación de DHA y araquidónico en el cerebro, el rol cardioprotector, la importancia de los omega 3 en el desarrollo cerebral, en la neuroprotección, en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, en la conducta de los niños. Es decir, se han estudiado muchos aspectos de la salud humana relacionados con ácidos grasos poliinsaturados. No solamente uno, sino que en muchas áreas. En relación al metabolismo, por ejemplo, el ser humano puede fabricar DHA, pero fabrica con suerte el 1% del precursor vegetal que se llama alfa-linolénico. Por ejemplo, si consumimos aceite de canola, vamos a fabricar DHA, pero muy poco, ¿ya? Si consumiéramos 100 gramos de alfa-linolénico, deberíamos fabricar 1 gramo de DHA. Nadie consume 100 gramos de alfa-linolénico. Con suerte en el día estamos consumiendo 10 gramos. Es decir, se produce
muy poco. ¿Por qué? Porque la vía de síntesis es bastante limitada, está muy regulada por distintas enzimas que se denominan elongasas y desaturasas, y es dependiente de otros nutrientes. Por lo tanto, la recomendación central, desde hace ya por lo menos 15 años, es que el DHA se consuma formado como tal y no apostar a la capacidad de síntesis del hígado. Bien, y encontramos el DHA en alimentos de origen marino, tradicionalmente pescados como atún, jurel, salmón y también en mariscos. Se suma a este tema que los ácidos grasos omega 3 son metabólicamente muy utilizados. Como yo les contaba, no se utilizan como sustrato energético, sino que más bien son el esqueleto para fabricar lo que se denomina, en el caso del DHA, resolvinas y protectinas de la serie D, D significa derivados del DHA, que van a tener un efecto directo, les voy a mostrar ahí unas láminas, en la respuesta inflamatoria. Lo mismo ocurre en menor grado con el ácido eicosapentanoico EPA, que también es un omega 3. Y un efecto inverso es lo que ocurre con el araquidónico, que es un derivado de los omega 6, forma parte de la familia de los omega 6. Nosotros lo fabricamos, aproximadamente una eficiencia de un 4 o 5%, pero además consumimos este ácido graso cuando estamos comiendo carne, pollo, huevo, cerdo, cordero, se encuentra en estos alimentos. Es decir, diariamente estamos consumiendo araquidónico, pero como no comemos pescados ni mariscos, ya se acaba de publicar a través del programa Elige Vivir Sano que la población chilena no alcanza el 25% ya de la recomendación de ingesta de pescado diaria. Prácticamente no se come pescado en nuestro país. Y un tema que es muy complejo y es preocupante es que en una población con sobrepeso y obesidad como la población chilena es muy común la esteatosis hepática. Y en la esteatosis hepática, la actividad de las enzimas claves en la síntesis del DHA, que son las desaturasas, está muy reducida. Por lo tanto, ya esa síntesis no es del 1% como máximo, sino que con suerte entre el 0,2 a 0,1%. Es decir, prácticamente nosotros no estamos sintetizando DHA en nuestra población. ¿Ya? Y otro aspecto importante es que esta síntesis es dependiente de otros nutrientes, es dependiente de la insulina, del magnesio, zinc, calcio, vitamina B6, etc. Quiere decir que frente a deficiencias de algunas de estas vitaminas, esta síntesis es limitada y de ahí la relevancia de consumir el DHA como un ácido graso ya formado como tal. ¿Bien? Y en este sentido, les voy a comentar lo siguiente. El DHA, ¿por qué nos interesa tanto a nosotros? Porque es un ácido graso que se deposita en determinadas zonas. Se deposita en la corteza cerebral, en la retina y también en los espermatozoides. Y en menor grado en el eritrocito, vaso e hígado. A diferencia de los otros omega 3 como el alfa-linolénico o el EPA, que prácticamente no se deposita. El alfa-linolénico se usa mucho como sustrato energético y el EPA, lo poco que consumimos, se metaboliza rápidamente en eicosanoides que regulan la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué les quería decir con esto? Que el DHA se va a depositar en tejidos específicos. ¿Y por qué este es un tema importante? Porque el DHA se deposita en los fosfolípidos de las membranas y va a ser el sustrato de una serie de compuestos que vamos a denominar resolvinas, protectinas y maresinas, que van a competir en sus efectos con los derivados del araquidónico, especialmente prostaglandinas, leucotrienos y lipoxinas. Lo mismo ocurre con el EPA, que son resolvinas de la serie E, derivados de EPA, que compiten con el araquidónico. El DHA nosotros lo consumimos a partir de nuestra dieta o a partir de un suplemento, se deposita en los fosfolípidos de nuestras membranas y dependiendo de determinadas señales, entre ellas señales de inflamación, se libera de las membranas celulares, de los fosfolípidos de las membranas y se transforma en protectinas, particularmente neuroprotectina, en el sistema nervioso central, maresinas, especialmente en la retina, tiene un rol muy protector de la retina, y en menor grado de
las resolvinas que vamos a encontrar en el plasma, que tienen un rol importantísimo en la regulación de la respuesta inflamatoria y en una competencia directa con los omega 6. Recordar que el DHA es un omega 3. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria siempre se mide, se compara actividad versus tiempo, en que vemos que en la medida en que avanza esta respuesta en el tiempo, se van incorporando más y más células del sistema inmunológico, pero para que esta respuesta se active y continúe en el tiempo, se requiere de una disponibilidad importante de ácido araquidónico, porque el ácido araquidónico es el sustrato de las prostaglandinas y leucotrienos que activan la respuesta inmunológica, estos mediadores químicos que la activan. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto en la población chilena? Que está rico el eritrocito, está lleno de araquidónico, porque el chileno comemos mucho araquidónico, ¿ya? Y ese es un problema no menor, consumimos mucho linoleico, se fabrica araquidónico en el hígado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si esta inflamación aguda no se resuelve, se transforma en una inflamación crónica, ¿ya? Por ejemplo, una inflamación crónica subclínica, como el caso de la obesidad, que va a terminar en procesos de fibrosis, que es lo que se ve, por ejemplo, en el paso de la esteatosis hepática no alcohólica, hígado graso, ¿cierto?, a esteatohepatitis y finalmente a una hepatitis de origen lipídica, ¿ya?, a causa del problema de la obesidad. ¿Cómo podemos nosotros bloquear esta respuesta inflamatoria? De una forma muy simple, aportando EPA y DHA al sistema, quiere decir consumiéndolo, porque estos ácidos grasos son capaces de resolver la inflamación, de bloquear la actividad del araquidónico y de llevarnos a una homeostasis. Es por eso que los derivados de EPA y DHA se bautizaron como resolvinas, porque resuelven la inflamación. ¿Ya? No es que sean antiinflamatorios per se, sino que dan una respuesta de resolución. En que vemos, por ejemplo, que el EPA y el DHA, a partir de sus derivados, estas resolvinas y protectinas que nosotros estamos sintetizando en el organismo, van a ser capaces de dar una respuesta de resolución a la inflamación. Hace unos años atrás nosotros publicamos un estudio que fue hecho en un ratoncito, porque es difícil hacerlo en humanos, en que veíamos que en la medida en que el animal va engordando, los niveles de EPA y DHA van cayendo, ¿ya?, en este animalito, en este obeso. Esto también se ha medido en humanos, pero los derivados de estos ácidos grasos inicialmente comienzan a bloquear la respuesta inflamatoria. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que después en el obeso caen los niveles de omega 3, EPA y especialmente DHA, y no hay resolvinas, y por lo tanto la respuesta inflamatoria no se puede resolver y la inflamación se transforma en una inflamación crónica, ¿ya? Esto se ha visto en hígado, se ha visto en tejido adiposo. ¿Por qué? Porque el exceso araquidónico está mediando que esta inflamación aguda se transforme en una inflamación crónica. Quiero con esto aclarar una cosa. El araquidónico es un ácido graso muy importante para el ser humano, pero hoy día nosotros, a raíz del problema del sobrepeso y la obesidad y el exceso de omega 6, estamos teniendo, y una dieta no saludable, problemas con este ácido graso. Se ha visto y se han medido estos derivados del DHA, estas resolvinas, se han medido en distintos modelos, en plenarias, ya en planarias, en gusanitos, se han medido en ratones, pero se han medido interesantemente en leche materna. Hoy día se sabe que la leche materna aporta estos derivados a el lactante, a través de la leche, ¿cierto? La madre está entregando estos derivados y que tendrían un rol de regulación de la respuesta inflamatoria en los macrófagos, ya también a nivel del plasma humano, y claramente desde una mirada de resolución de la inflamación. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro frente a señales de daño generado, por ejemplo, por estrés oxidativo, isquemia, reperfusión o inflamación? El DHA, que se deposita en la corteza cerebral mayoritariamente, está en otra zona del cerebro, pero mayoritariamente en la corteza, se libera del fosfolípido a través de una enzima que se llama fosfolipasa 2 y rápidamente se metaboliza en la neuroprotectina. Y este compuesto, derivado del DHA, es el que está generando un efecto protector. De ahí viene el nombre neuroprotectina. Pero para que esto ocurra, nosotros necesitamos tener DHA en el cerebro. Si no hay DHA suficiente,
no hay sustrato para fabricar neuroprotectina, ¿ya? Esta laminita está en inglés porque es un estudio muy interesante que demostró claramente que el DHA se libera de las membranas neuronales, se metaboliza en reacciones que duran milisegundos y se genera esta neuroprotectina de 1 que lo que va a hacer es bloquear respuestas inflamatorias, ¿ya? Respuestas que están muy de la mano vinculadas con el estrés oxidativo y va a asegurar o promover la viabilidad de una neurona y evitar la muerte neuronal. Sobre salud y DHA se han hecho muchos estudios en embarazo y primeros 2 años de vida, especialmente vinculado al desarrollo cerebral, estudios sobre memoria y aprendizaje en distintas etapas de nuestra vida, en salud cardiovascular, en prevención del deterioro cognitivo y prevención de la demencia, en enfermedad por hígado graso no alcohólico y también en inflamación, cáncer, daño por isquemia y reperfusión cerebral, depresión y enfermedades neurodegenerativas, específicamente el Alzheimer. Quiero mostrarles este estudio porque es un estudio en que Chile aportó datos, se publicó el año 2013, sobre los niveles de DHA en leche materna y rendimiento cognitivo. ¿Ya? Este fue el estudio de las 28 naciones en que se observó que a mayores niveles de DHA en leche materna en una corte, después de seguimiento, se vio que los niños que habían recibido DHA en leche materna con mayor contenido de DHA eran niños que habían tenido un mejor rendimiento en una prueba estandarizada de matemáticas. Que esto se veía favorecido por el consumo de pescado, pero influía negativamente el consumo de grasa total, el exceso de grasa, que es algo propio de la dieta de los chilenos. ¿Y qué se vio? Acá está Chile. Bajos niveles de DHA en leche materna y se correlacionó a largo plazo con menores niveles en el rendimiento de la prueba estandarizada de matemáticas. ¿Ya? Esto fue preocupante, cuando se publicó quedamos bastante preocupados y los datos que hemos publicado nosotros en el grupo de la Universidad de Chile, hemos demostrado que esto no solamente se ha mantenido, sino que se ha ido agravando en el tiempo, ¿ya? En que la dieta y el estado nutricional de la madre influyen directamente en los niveles de PUFA y especialmente omega 3 en la leche materna. Un tema muy preocupante es la altísima prevalencia de sobrepeso y obesidad en las mujeres chilenas, ya que están en estudios de embarazo. Esto es bastante, se repite en todas las regiones de nuestro país, y que a los 6 meses de lactancia materna, incluso exclusiva, el problema continúa e incluso se tiende a agravar en muchos casos. Y los niveles de DHA, primero, en leche materna son muy bajos al inicio del estudio, es decir, al primer mes de lactancia materna, y bajan de forma muy acelerada durante toda la lactancia materna exclusiva, y el 6.º mes prácticamente los niveles de DHA son marginales, son muy bajos. En los eritrocitos de la madre también bajan los niveles de DHA, quiere decir que la madre está gastando sus reservas, porque la ingesta de DHA es muy baja, ¿ya? Prácticamente con suerte consumen una porción de pescado una vez o mariscos una vez al mes, no es más que eso. Y preocupantemente los datos de DHA de leche materna chilena están muy bajos los niveles comparados con otros países, por ejemplo Japón. Una continuación de estos estudios va a ser medir los niveles de resolvinas en leche materna derivadas de DHA y poder correlacionarlos con algunos parámetros de la respuesta inflamatoria en el lactante, ¿ya? Pero no estamos bien. Y para continuar con el tema del embarazo, una enfermedad muy vinculada a la respuesta inflamatoria es el asma, y se publicó en el New England Journal of Medicine en el año 2016 un trabajo muy interesante de madres que fueron suplementadas con omega 3, EPA y DHA, ya desde la semana 24 del embarazo. Como control se usó aceite de oliva, y se observó que aquellas madres que habían consumido el suplemento, ya obviamente aumentaban los niveles de omega 3 en sangre, pero se observaba una reducción ya superior al 7% en el riesgo de asma de los hijos de esta madre, ¿ya? Este fue un estudio muy, muy bonito, por algo se publicó en esta revista tan importante, porque empezó a mostrar evidencia de que las intervenciones nutricionales en la madre, más allá de asegurar el desarrollo cerebral de los niños, también podían protegerlos de enfermedades respiratorias, en este caso el asma, ¿ya? Y es así como se publicó después otro trabajo en pacientes asmáticos, en que se vio
los estudios de los niveles de omega 3 en sangre. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que cuando los niveles de omega 3 en sangre en eritrocitos son muy bajos, quiere decir de 4% hacia abajo, estas personas tienen presentan con mayor frecuencia los síntomas del asma, de una mala calidad de vida, ¿ya? Y tienen un mayor uso de corticoides, de inhaladores, mientras que aquellos que tienen un 8% o más de omega 3 en sangre, EPA y especialmente DHA, tienden a tener una mejor calidad de vida y utilizan una menor cantidad de corticoides diariamente, ¿ya? Y al medir parámetros vinculados a inflamación, también se observa una reducción de la respuesta inflamatoria en estos pacientes. ¿Ya? Y ustedes pueden ver ahí claramente, al evaluar el índice omega 3, la suma entre EPA y DHA, cómo aquellos pacientes que tienen un índice mucho más alto tienden a tener un menor uso de corticoides al día. Les voy a mostrar dos estudios que se han hecho en animalitos, no se han hecho en humanos, porque esto es bastante nuevo, se publicaron en el 2019, en que se les administró un derivado del DHA, que es la marecina 1, ¿ya? R1, que es derivada del DHA, en que se observó claramente que en ratoncitos en los cuales se generaba un daño ya a nivel de pancreatitis y daño pulmonar, la administración de este derivado de DHA reducía la respuesta inflamatoria, particularmente una menor activación del factor de transcripción NF-kappa-beta, este es un factor de transcripción clave en el inicio de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y esto se observó también con una menor caída, menores niveles de TNF-alfa, ¿ya? En el plasma de estos animalitos. Se utilizó una resolvina, al inicio fue una marecina, también derivada del DHA, después se usó una resolvina de 1, que atenúa el daño inducido por el ventilador mecánico, ¿ya? En ratoncitos, ¿ya? Aquí se vio cómo estos animalitos recibían, se inyectaba la resolvina, tenían un menor daño inflamatorio, y a nivel de corte histológico había un pulmón que había estado en muchas mejores condiciones y una menor respuesta inflamatoria. Estos son dos estudios nuevos, se publicaron recién en el 2019, pero fue antes del COVID, pero ya estaban encaminados en ver la respuesta inflamatoria a nivel pulmonar. Las recomendaciones de ingesta de lípidos son muy claras, están establecidas por la FAO, ya desde el año 2010 en adelante tenemos esta recomendación del omega 3, que va entre un 0,5 o un 2% del valor calórico total, en que EPA y DHA van entre 250 miligramos a 2 gramos día. Están las recomendaciones para los lactantes, ¿ya? Primera fuente, la leche materna, pero si la madre no consume DHA, va a haber muy poco DHA en la leche materna. Luego las fórmulas infantiles, luego la adición de ácidos grasos esenciales en las papillas de los niños. Están las recomendaciones para los adultos y las recomendaciones para la embarazada, que es un grupo que siempre nos interesa estudiar. En general, este ácido graso en estudios en embarazos ha demostrado mejor desarrollo cerebral, estudios de suplementación, mejor tolerancia a la insulina y menor riesgos metabólicos, ¿ya? Y una mejor relación ya entre desarrollo cerebral de los hijos de madres suplementadas. En lactancia y niños, mejor capacidad de aprendizaje en niños preescolares, una mejor conducta y rendimiento en niños, ¿ya? Y una mejor capacidad de sociabilización. En los adultos, un claro efecto de menor riesgo cardiovascular, ¿ya? Reducción de triglicéridos plasmáticos y por último, una mejoría en las capacidades de memoria y de tiempo-reacción en sujetos jóvenes. Y en los adultos mayores, grupo hoy día de riesgo, estamos muy preocupados por la situación del COVID-19, se ha visto que cuando los niveles de eritrocito, de DHA en eritrocito bajan en la madre, en sangre, están asociados directamente con una conservación de la capacidad del volumen cerebral. ¿Ya? A mayores niveles de DHA en eritrocito, una mayor capacidad de conservación de volumen cerebral en mujeres posmenopáusicas, específicamente en el lóbulo frontal. Mejoría de las capacidades cognitivas, ¿ya? Y elevados niveles de DHA en sangre pueden disminuir hasta en un 47% el riesgo de desarrollar Alzheimer en los estudios de las cortes de Framingham, ¿ya? Son datos bastante potentes. Estudios de suplementación, tengo una laminita que me gusta mucho mostrar porque
nos dice varias cosas. Primero, que el consumo de DHA y de omega 3, ya DHA más EPA, cuando es de suplementos, estamos hablando de 1 gramo hacia arriba, ¿ya? Hoy día en Chile hay muchos suplementos, ¿ya? Pero para hablar de neuroprotección y este efecto de control de la inflamación a partir de la resolvina y de la neuroprotectina específicamente, las personas, los pacientes consumen 1 a 2 gramos de DHA al día, por lo menos, ¿ya? Y otro tema, cuando el Alzheimer está declarado, no hay efectos encontrados, ¿no? La suplementación no tiene efectos. Cuando hay deterioro cognitivo leve, o incluso en personas cognitivamente saludables, la suplementación sí es muy eficiente. Es decir, está marcado el efecto de prevención, ¿ya? Y que nos asegure conservar las capacidades de aprendizaje, de memoria, corto y largo plazo, de fluidez verbal, ¿ya? Que son aspectos fundamentales desde el punto de vista neurológico para una persona. Y aquí la suplementación es muy clara, que es un tema que debemos tener siempre claro. La suplementación, primero, es cantidad de omega 3 que está consumiendo la persona, ¿ya? Si no nos acercamos al gramo día, no hay efectos reales que nosotros vayamos a observar, ¿ya? Especialmente en temas de neurocognitivos. ¿Cómo podemos incorporar DHA al organismo? Lo ideal sería consumir pescados grasos o azules como atún, jurel, salmón, sardinas, mariscos, consumirlos 2 veces a la semana, cocidos pero no fritos, puede ser cocido en agua o al horno. Consumir alimentos funcionales con DHA, que en Chile lamentablemente no hay, y suplementos nutricionales, que es hoy día la forma más eficiente de lograr que las personas los consuman. Los suplementos nutricionales deben tener una serie de características. La primera es que aporten cantidades altas de DHA. No nos sirve un suplemento pensando en adultos que aporte 100, 150, 180 miligramos. Es muy poco. Debemos acercarnos al gramo diario, por lo menos de DHA, ¿ya? Más EPA, ¿ya? Independientemente de si es un suplemento que aporte el DHA como triglicérido, como fosfolípido, como ácido graso libre, como etiléster, lo más importante es la cantidad. Es la cantidad lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Muchos suplementos se promocionan que porque tendrían una composición química especial, serían mejor absorbidos. Para que ustedes estén tranquilos, el intestino, nuestro organismo sensa lo que nosotros comemos. Y el DHA es tan importante que los mecanismos de absorción en el intestino, apenas lo detectan, lo absorben rápidamente. ¿Ya? La absorción es muy eficiente en el intestino, pero necesitamos consumirlo en altas concentraciones. ¿Para qué? Para lograr los beneficios que yo les he mencionado en esta presentación. ¿Por qué nos interesa tanto este tema? ¿Por qué la suplementación con DHA? Porque se habla, por ejemplo, de la dieta paleolítica, de esta dieta todo natural, todo no procesado, pero recordemos que la esperanza de vida al nacer en el inicio del siglo XX eran 30 años de vida. La población no vivía lo que hoy día vive, que son 90 años, incluso más. Hablamos de dieta saludable, de dieta variada, dieta equilibrada, de dieta suficiente, que es muy difícil que la población la logre hoy día, incluso por aspectos económicos, lamentablemente. Y más bien estamos expuestos a esta alimentación, que es una alimentación que está directamente relacionada con obesidad, sobrepeso y todos los problemas que yo les mencioné. ¿Por qué nos preocupamos entonces de este tema? Porque lo que más nos gusta, porque nos gustan los alimentos que ustedes ven ahí, no siempre es lo más saludable, ¿ya? Hay un problema complejo, como yo les decía, en nuestro país hoy día. Datos de consumo de bebida, más de 20 litros por persona, es preocupante, ya más de 17 y 18 kilos de pan por persona, consumo de frituras, es preocupante. ¿Qué debiésemos comer? Frutas, verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva extra virgen, cereales en base a granos integrales, hacer ejercicio, caminar, hoy día estamos confinados en nuestras casas por la pandemia, tomar agua y consumir un suplemento con omega 3
que en este caso yo he tenido la suerte de presentarles a ustedes el Gocel, les he hablado de ellos en otras oportunidades, que es un suplemento que tiene una serie de características. Primero, aporta DHA en altas concentraciones, está con EPA, que es importante que lo tenga, aporta vitaminas del complejo B por su potenciación, la protección y neuroprotección, pero estamos logrando corregir lo que la dieta hoy día no puede, por distintos factores que podemos conversar largamente sobre ese tema. Agradezco enormemente a ITF Labomed la oportunidad de haberles dado este webinar y darles esta información, y estaré atento a todas las preguntas que ustedes me hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valenzuela, por su muy interesante presentación. A continuación vamos a responder algunas de las preguntas realizadas por ustedes, los participantes. Capaz que no las podamos responder todas, que son muchas, sin embargo, tienen la posibilidad directamente de comunicarse con el profesor Rodrigo Valenzuela. Les voy a dar su email, que es rvalenzuela@med.uchile.cl. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, no duden en comunicarse con él. Está disponible para justamente responder este tipo de dudas o inquietudes o algún aporte, digamos, que pueda existir al respecto, ¿ya? Por otro lado, también mencionarles que esta presentación completa, íntegra, la van a poder encontrar en algunos días más, tengo entendido que en unos 3 o 5 días más, en nuestro sitio web, que es el www.itf-labomed.cl, para que sepan que también la presentación va a estar disponible para ustedes. A ver, vamos a revisar entonces algunas de las preguntas hechas por ustedes. La primera pregunta dice, es de Melissa Alarcón, dice, ¿se puede usar Ergocel, profesor, en embarazadas? ¿En qué dosis? Sí, se puede usar, ¿ya? A ver, la recomendación para la embarazada son 200 miligramos de DHA. Una cápsula de Ergocel aporta 450 miligramos. Los trabajos nuestros y trabajos que se han publicado en Europa han demostrado que la mujer obesa requiere más DHA que la mujer normopeso durante el embarazo y la lactancia, porque el traspaso de DHA a través de la placenta está disminuido, y está drásticamente disminuido. Estos son estudios que se han hecho en humanos, se han usado ácidos marcados, no son radioactivos, y se ve cómo en la embarazada con obesidad el traspaso de DHA está reducido. Por lo tanto, en el caso del Ergocel puede tomarlo, pero ahí la sugerencia sería partir con una capsulita al día. Ahora, hay estudios de suplementación que están usando 800 miligramos de DHA al día en la embarazada, ¿ya? Con resultados muy buenos, por ejemplo, menor riesgo de adiposidad en los hijos a largo plazo, el estudio del asma, y ahí también pueden probar con las 2 capsulitas al día. Perfecto, muchas gracias, profesor. A ver, otra pregunta por acá de don Raúl Vargas Ramírez. Él consulta en relación a la dosificación y si es que se puede utilizar el DHA en lactantes. No. A ver, el Gocel como tal no está diseñado para lactantes, ¿ya? En el caso del lactante hay que tener mucho cuidado porque la forma principal debiese ser a través de la leche materna, es decir, que la madre lo consuma, ¿ya? Eso hay que tener ahí. La primera indicación es lactancia materna y que la madre consuma el suplemento y lo traspase hacia el lactante. Luego, las fórmulas infantiles deben tener DHA. Está normado que las fórmulas infantiles tengan DHA, y ese DHA va en la fórmula FAO, los requerimientos están ahí establecidos para lactantes. Cuando los niños tienen 6 meses de vida o más y comienzan a consumir papilla, ahí se puede agregar DHA, hay algunos aceites que lo contienen, pero hay que tener mucho cuidado con la calidad de ese aceite que lo contenga, ¿ya? Pero, y ahí yo hay que evaluar cuántas calorías consume ese lactante, ¿ya? En base a ese aceite, en esa papilla,
pero hay que tener mucho cuidado con el suplemento que se da. Estos suplementos no están pensados en lactantes. Ok. Sandra Ormazábal pregunta, ¿a qué hora es más adecuado tomar las cápsulas? A ver, la absorción va a ser la misma a cualquier hora del día. Es importante consumirlas con algún alimento que contenga algún... Bueno, de por sí, por ejemplo, el pan tiene un poquitito de lípidos, la leche entera o semicremada en la mañana o en el almuerzo, porque cuando consumimos lípidos se estimula la absorción de lípidos en el intestino, ¿ya? Ahora, yo generalmente sugiero consumir los suplementos de omega 3 en la última comida, ¿ya? Del día. ¿Por qué? Porque algunas personas pueden presentar flatulencias con sabor a pescado, el retrogusto con sabor a pescado que no es muy agradable, ¿ya? Entonces, la última comida se alimenta, ¿cierto? Se toma las dos capsulitas, la absorción es muy eficiente y se evita el problema de la flatulencia. Si la llega a tener, solamente la almohada se va a arreglar, la almohada se da cuenta, nadie más. Perfecto. Ricardo Vázquez, ¿se debería usar suplemento de DHA en pacientes, o serviría, perdón, usar suplemento de DHA en pacientes con Parkinson? Hay algunos estudios que demuestran que tienden a atenuar la progresión de la sintomatología, pero es cuando el Parkinson está en las etapas iniciales de la enfermedad, ¿ya? En general, en todas las enfermedades neurodegenerativas se ve algún efecto, pero en etapas iniciales, ¿ya? En etapas ya avanzadas no tiene efecto realmente, pero sí logra, por ejemplo, disminuir algunas sintomatologías como la rigidez muscular o problemas, sobre todo fluidez verbal, ¿no? Pero en etapas tempranas. Ok, profesor. Bueno, acá Melissa Alarcón, que participó bastante, le agradecemos a ella. Dos preguntas en una. Dice, ¿tiene algún efecto el DHA en el cerebro de niños con TEA? Que me imagino que es trastorno de espectro autista, profesor, usted me podrá corregir, del TEA. Hay algunos estudios observacionales, ¿no?, que han ¿Ya? demostrado algún impacto en términos de mayor capacidad de concentración, ¿ya? Sin embargo, el tema del autismo y del espectro autista son estudios que se están haciendo en este momento. Incluso hay algunos ensayos clínicos que ya están registrados y que están probando la suplementación con DHA, ¿ya? Para ver si logran mejorar algunos de los síntomas, específicamente fluidez verbal y capacidad de concentración. Pero eso está hoy día en etapa inicial. Sí le puedo decir que las dosis que están usando son dosis altas, son dosis de 600 miligramos, son dosis no bajas. Perfecto. La otra pregunta de Melissa es, ¿por qué pescados cocidos? ¿Crudo no? ¿Ceviche? Bueno, por una razón muy sencilla. Cuando uno come un pescado crudo está el riesgo de una gastroenteritis, ¿no? Eh, Todos nosotros recomendamos el consumo de pescado cocido. No olvidemos los parásitos. Los pescados tienen parásitos en forma normal, ¿ya? Que nosotros debemos cocinarlos. Hay bacterias que están presentes en los pescados, por ejemplo, el vibrio cólera, ¿ya?, el vibrio paremolítico, o bacterias que pueden contaminar el pescado por el manipulador. Uno compra un pescado y no sabe si el manipulador se lavó las manos. Entonces ahí puede haber Escherichia coli, salmonela. Por eso que el pescado tiene que ser cocido, al igual que los mariscos, ¿ya? A mí también me encanta el ceviche, pero es un riesgo grande que se corre, ¿ya? Por eso tiene que ser cocido. Cocido en agua, cocido al horno, pero no frito, porque la fritura y la temperatura de fritura destruye el DHA prácticamente en su totalidad, al igual que el EPA. Perfecto. Yanela Leonelli pregunta, y dos preguntas también de Yanela. Gracias por la presentación, menciona, en base a los antecedentes presentados, ¿consideras pertinente mantener las recomendaciones de la FAO para la estimación de requerimientos o más bien guiarnos por la evidencia actualizada disponible, tanto en población sana como con patologías? Muy buena pregunta. Esa la vamos a mandar a Roma, porque la FAO está en Roma. Queda claro que la recomendación FAO son de 250 miligramos a 2 gramos, a 2000 miligramos, por ejemplo, en adultos. Pero hoy día los datos
que todos los ensayos clínicos que se están publicando, los datos de ingesta, los datos de niveles de HA en eritrocitos, están hablando de por lo menos 1 gramo de HA día, ya pensando en población obesa, pensando en población envejecida, población con diabetes, con dislipidemia. En el embarazo, por ejemplo, las dosis que se están usando parten en 600, 450, 600, hasta 800 miligramos día, ¿ya? Probablemente en el próximo meeting de FAO sobre lípidos, la recomendación especialmente de HA va a subir, la recomendación de ingesta. Perfecto. Y lo otro que preguntaba, profesor, es si recomendaría mantener la relación 5:1 entre omega 6 y omega 3. ¿Por qué? Sí, a ver, esa recomendación es una recomendación clásica, viene de la afinidad de las enzimas, de las desaturasas por los N6 respecto a los N3, ¿ya? Las enzimas son más afines a los N3, a los omega 3, por eso que la relación es 5 partes de omega 6 por 1 parte de omega 3, ¿ya? Eso tiene que ver con la bioquímica clásica de las enzimas. El problema es que la población chilena, por ejemplo, en adultos, está consumiendo una relación 20:1, incluso 25:1, es decir, estamos totalmente desbalanceados porque comemos mucho omega 6 y no comemos omega 3. Gracias, doctor. Carla Gallo pregunta, ¿se debe suspender la toma un tiempo o se recomienda que sea permanente el consumo del DHA? Hoy día permanente. El DHA es un nutriente que nosotros lo necesitamos permanentemente. Yo siempre doy el consejo. El organismo humano empieza a envejecer a los 30 años y hasta la generación de nuestros abuelitos que son sobrevivientes de la generación de ellos, la expectativa de vida eran 30, 35, 40 años. Hoy día la expectativa de vida supera los 80 años. Por lo tanto, nuestra nutrición debe estar pensada no en 50 años, sino que en 90 años. Y este nutriente particularmente tiene que acompañarnos permanentemente, porque el consumo es mayor por todos los aspectos ambientales que nosotros estamos viviendo. A mí me encantaría medir niveles, cambios de DHA en pacientes con COVID, pero el riesgo de agarrar el virus es muy peligroso, es muy grande, por eso no se puede medir. Perfecto. Bueno, no puedo dejar de compartir podría llamarse un piropo, doctor, de Viviana Soto, que dice, encuentro tan genial este conocimiento que el doctor Valenzuela comparte con nosotros. Muchas gracias. Solo para que sepa el agradecimiento de Viviana Soto. No sé quién es Viviana, pero dígale que muchas gracias por sus palabras. Perfecto. Iván Luxic, excelente, muchas gracias. Mario Sandoval, ¿la absorción varía con y sin alimentos? A ver, el intestino se las arregla para favorecer la absorción, ¿ya? La pérdida en deposiciones de omega 3 es muy baja, ¿ya? Pero yo, insisto, sugiero que vaya siempre con alguna comida, porque va a ser una absorción mucho más facilitada. ¿Ya? La persona puede tomárselo sin nada y lo va a absorber igual, ¿ya? Sí. Más que nada una recomendación dietética práctica, para que la persona no se lo olvide tampoco. De acuerdo. Jessica Catalán nos pregunta, para un adulto mayor que ha sufrido un accidente cerebrovascular, ¿es un aporte el consumo de DHA y EPA? Sí, sí, hay algunos trabajos bien interesantes en que la suplementación, por ejemplo, está vinculada, de hecho, estos procesos de rehabilitación a la recuperación, curiosamente, de la fluidez verbal. ¿Ya? Las personas recuperan la capacidad de hablar relativamente normal, la memoria y la ubicación en el espacio también tiende a mejorar. ¿Ya? Gracias. Arturo Sumaeta consulta, ¿en Chile hay mediciones disponibles a nivel clínico para estimar el déficit de omega 3 o la estimación es más bien por sospecha clínica frente al tipo de dieta? Bueno, los omega 3 se pueden medir en laboratorio, y en Chile en mi laboratorio nosotros medíamos DHA en sangre, ¿ya? No es un examen que tenga cobertura, lo tiene que pagar la persona, ¿ya? El valor aproximado es 1.5 unidades de fomento, más o menos el valor de ese examen. Se puede medir en sangre, una muestra de sangre se mide en eritrocitos y en plasma,
la persona tiene que estar en ayuno y nada más. Pero eso se puede hacer, se puede evaluar los niveles de omega 3 en sangre de una persona, ¿ya? Está centrado en los análisis en laboratorios universitarios. No conozco laboratorios clínicos que hagan eso en Chile. Ok. A ver, la siguiente pregunta, que hay varias, de la doctora Olga Carrasco. Ella dice, muchas gracias por la presentación muy clara y completa. Pregunta dice, ¿está descrito y demostrado el beneficio del omega 3 para el síndrome de ojo seco? ¿Podría referirse a la dosis recomendada y el tiempo de respuesta? Buena pregunta. Hace tiempo que no, no revisaba ese tema. Las dosis son altas, ¿ya? Hay recomendaciones para eso. Los estudios clínicos han apuntado los más básicos a 700, los con niveles más bajos, 750 miligramos, pero la mayoría de ellos están en 1.5 gramos, es decir, 1500 miligramos de DHA, ¿ya? Es decir, 3 capsulitas de omega 3, ¿ya? De Ergocet. Pueden ir con 2 o con 3 máximo. Yo sugiero partir con 2. Y habitualmente el tiempo de respuesta va entre la tercera, cuarta semana por lo menos, ¿ya? Ahora eso depende de la persona, pero hay trabajos bien interesantes sobre ese tema. Gracias. Mario Sandoval, ¿las formas micelares de omega 3 facilitan la absorción? Eso en la teoría pensábamos que sí, pero en la práctica hoy sabemos que el déficit es tan grande que en el intestino, independiente de cómo vaya el DHA, se absorbe igual, ¿ya? Se absorbe en el humano en cantidades que son muy eficientes, ¿ya? El organismo se las arregla para absorberlo en el intestino y rápidamente, a través del kilomicrón, lo distribuye. El gran receptor del DHA es el hígado, y del hígado, ya a partir de la VLDL se transporta por todos los tejidos de nuestro organismo, entre ellos el cerebro, tejido adiposo, músculo. Además hay proteínas como la albúmina que transportan DHA. Hay proteínas dentro del plasma que transportan DHA y van llevándolo a distintos tejidos. La absorción hoy día es bastante eficiente por una razón muy clara, que el déficit es muy grande, ¿ya? Por ejemplo, si damos triglicéridos, fosfolípidos, etiléster, etc., puede los primeros 2 o 3 días verse una diferencia entre uno y otro. Y al cuarto o quinto día ya no hay diferencia, ¿ya? Es porque el intestino se adapta. Eso se publicó en el British Journal Nutrition hace como 5 o 6 años, un estudio muy interesante sobre ese tema. Se pensaba, en los lactantes hay que tener un poquitito cuidado porque la digestión de lípidos de los lactantes es un poco más ineficiente. La digestión de lípidos en el lactante funciona según la composición lipídica estructural de la leche materna, ¿ya? Pero hay ese otro mundo que son las fórmulas infantiles, ese otro mundo. Pero en adultos, en niños y adultos, la absorción es bastante alta. Perfecto. Bueno, Melissa Alarcón, que ya nos había consultado anteriormente, me imagino, profesor, que el hecho de que el pescado no esté cocido no implica que tenga menos DHA, al contrario, usted mencionaba que era por un tema de seguridad gastrointestinal, ¿verdad? Sí, es por un tema de inocuidad, ¿no? Claro. Es una persona de 60 años, el riesgo de agarrarse un vidrio parahemolítico en Chile no es bajo, ¿eh? Entonces, por eso la recomendación cocido, ¿ya? Perfecto, perfecto. Francisco Puede ser al Fuentes. horno, sin problema. Ok, sí. Francisco Fuentes pregunta, algunos estudios han relacionado la ingesta de omega 3 con el cáncer de próstata, sobre todo con dosis de omega 3 mayores a 2 gramos al día. ¿Qué opina, profesor, al respecto? Hay un estudio, se publicó en Corea, años atrás, yo le hice seguimiento a ese grupo, después no demostraron nada más. No son ensayos clínicos, son estudios de asociación, ¿ya? Eh, pero ahí en ese estudio, que fue el que más temor generó, tenía un problema, que no lo ajustaron por la edad, porque la edad es un factor de riesgo importante para el cáncer de próstata. ¿Ya? Fue el único estudio que se publicó, que fue un estudio coreano, y los otros estudios que se han hecho en suplementación a largo plazo, en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, no han demostrado un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer de próstata.
por la suplementación, ¿ya? Eso fue aclarado hace ya algunos años atrás. Ahora, ahí lo que hay que tener cuidado es con la calidad del suplemento, ¿ya? Hablemos del Gocel de Frentón. Ustedes van a ver que es un suplemento que está en una caja que lo protege y en una cápsula que protege al DHA y protege a las vitaminas que están ahí. No es lo mismo este suplemento que estos otros suplementos grandotes que venden en las farmacias, que están expuestos a la luz, que rápidamente se oxidan y que esa oxidación deteriora el DHA. Y cuando se consume DHA oxidado o EPA oxidado, se está dañando el organismo. Se publicó hace unos 4 años atrás un estudio muy polémico en Estados Unidos. Perdón, el estudio dijo la verdad, generó una polémica el estudio, en que cuestionaba severamente la calidad de muchos suplementos omega 3 que se vendían en supermercados y en farmacias, que eran de bajo costo y que realmente tenían altos índices de oxidación. Y eso es nocivo para el ser humano. Por eso que yo hablo también de la calidad farmacéutica del producto, que tenga un respaldo en términos de buenas prácticas de manufactura, que asegure a la persona que lo que está consumiendo es DHA de buena calidad y no un aceite de pescado rancio. Gracias, profesor. A ver, Luis Muñoz dice muy interesante todo lo entregado en el webinar. Después acá quedan 2 o 3 preguntas. Iván Jorquera que dice, en el tratamiento de la esteatosis hepática, ¿cuál es su efectividad real? Bien. En la esteatosis hepática, primera cosa, tener claridad que el paciente tenga esteatosis y no esteatohepatitis. Tener esa responsabilidad del médico, tener un muy buen diagnóstico, porque los omega 3 sirven en la esteatosis hepática, ¿ya? EPA y DHA, nosotros publicamos un review hace años atrás en la revista chilena de nutrición y publicamos un trabajo en PubMed, un trabajo en inglés, que cuando se dan dosis cercanas a los 2 gramos de omega 3, mayoritariamente DHA, a los 6 meses ya se comienza a observar una reducción en la grasa en el hígado a través de estudios de imagenología. La suplementación debe ser mínima por un año, ¿ya? Para observar una reversión que es bastante importante. Pero ese paciente tiene que cumplir con otras características. Reducir en forma importante la ingesta de alcohol de la dieta, que es un problema menor, y el aceite que consuma en las comidas que sea aceite de oliva extra virgen. ¿Ya? Esta mezcla omega 3 y aceite de oliva extra virgen, nosotros en nuestro grupo en Chile lo hemos estudiado mucho en modelito animal, pero hay estudios clínicos que son bien interesantes, potencian el efecto. ¿Ya? En el hígado hay que cuidarlo, hay que dar DHA, consumir aceite de oliva extra virgen y el alcohol idealmente fuera, porque es un problema no menor. Ok, don Rafael Riva dice, excelente presentación, felicitaciones al doctor, muchas gracias, Lavomed. Después Melissa aparece otra vez dando muchas gracias, excelente información. Por acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el origen del DHA del Gocel y respecto de los metales pesados, cuánto tendrá? Ya. A ver, de DHA ergocel se obtiene a partir de aceite de pescado, ¿ya? Se obtiene a partir de aceite de pescado, se concentra este aceite de pescado, se trata, ¿ya? Si ustedes abren la cápsula van a ver que, bueno, tiene olor a pescado, ¿ya? Es una altísima concentración de DHA, es un aceite que ha sido tratado, no es llegar y sacar aceite y meterlo en una cápsula, sino que es un aceite que pasa por laboratorios farmacéuticos, se aumenta la concentración, ¿ya? Y la otra cosa es que se eliminan, ¿ya?, los metales pesados. Este producto se fabrica en Europa, ¿ya?, y utiliza las normas europeas que son muy estrictas respecto a metales pesados. Y los valores de reducción, ¿ya?, y de control son a niveles traza, es decir, solamente se detectan por equipos masa, ¿ya? El Gocel por eso tiene la certificación europea que está libre de metales pesados, ¿ya? Ese es un punto muy importante porque un problema que estamos teniendo en el mar, además que los pescados se están acabando, es que la contaminación con metales pesados es muy alta, ¿ya? Así que este suplemento tiene la certificación europea de que está libre de metales pesados, particularmente metilmercurio, mercurio metilado, ¿ya? Y también de dioxinas, ¿ya?, que son fruto de la contaminación del mar.
Perfecto, gracias profesor. La última pregunta, que es de don Alberto Aranda, dice, ¿cuál es su opinión en relación al DHA de crustáceos, de krill específicamente, que teóricamente debiera tener mejor biodisponibilidad o debiera absorberse mejor que aquellos DHA que están relacionados con los triglicéridos? Él dio la respuesta, teóricamente, ¿ya? Yo acá en Canadá trabajo en ese tema, uno de los temas que trabajo, el modelo animalito, porque hay que extrapolar lo humano, hoy día no se puede por el COVID, lamentablemente. La absorción, repito, es muy eficiente, independientemente de la matriz eh, química que contenga al DHA, ¿ya? Respecto al aceite de krill, yo tengo varias reservas. Primero, que la concentración de EPA y de DHA que tiene es bajísima. No alcanza los niveles de los ensayos clínicos que yo aquí solamente mostré una tabla que es de neuroprotección, pero podría ser exactamente la misma: salud cardiovascular, salud hepática, inflamación, niveles de leche materna, etc. El aceite krill tiene muy poco, es muy poco, no sirve, por ejemplo, consumir 120, 130 miligramos o sumados 200 miligramos en un paciente obeso que tiene los triglicéridos altos, porque tendría que consumir 8 o 12 cápsulas diarias, ¿ya? Mientras que hoy día el objetivo clínico es dar una mayor concentración, ¿ya? Ese es un punto. El tema de los fosfolípidos ha sido, yo diría que bien sobreexplotado en Chile desde el punto de vista del marketing, ¿ya? Porque cuando nosotros consumimos DHA, ese DHA va a ser hidrolizado, ¿ya? En el intestino y va a ser absorbido como ácido graso libre y en el lumen intestinal, y el enterocito va a ser reesterificado a triglicéridos. Y de ahí, a través del sale como kilomicrón, se distribuye por los tejidos y después llega al hígado el remanente, y ese remanente nuevamente es procesado. Y son nuestros tejidos los que se encargan de depositarlo en los fosfolípidos. Son nuestras propias células los que se encargan de llevarlo a través de unas proteínas verdaderas chaperonas que lo guían al fosfolípido, ¿ya? Así que ahí yo soy súper claro. Mientras no logremos fosfolípidos que aporten 900 miligramos de DHA, 2 gramos de DHA, es un saludo a la bandera, porque esto los suecos lo han tratado de vender en el mundo, han tratado de venderlo por años, ¿ya? El aceite de krill, aun cuando lo concentran. Y el otro problema que tiene el aceite de krill, que a mí me preocupa, es que tiene una cantidad muy grande de omega 6, de linoleico. Si yo estoy dando un suplemento con omega 3 para tener mejor disponibilidad de DHA, no puedo dar omega 6, porque estoy generando un efecto de competencia. Ese otro punto que también hay que mirar, ¿ya? Eh, y ahí hay una controversia medioambiental, porque el krill es el alimento de las ballenas. Si dejamos si sacamos, acabamos con los krill, no van a haber ballenas. Y el DHA cada día se puede fabricar más en plantas, en laboratorios, ¿no? En fábricas terrestres, no se necesita tanto de pescado. Entonces, incluso por sustentabilidad, el krill es muy cuestionado. Ha sido muy cuestionada la producción de omega 3 a partir de aceite de krill. Gracias, profesor. Ahora sí, la última pregunta de Jessica Catalán. ¿El aceite de anchoveta es el más recomendado o más efectivo? El aceite de anchoveta, bueno, Chile es un gran productor de aceites ricos en EPA y DHA, ¿ya? Lo más probable es que el Gocel, que se fabrica en Europa, use aceite que quizás se fabrique en Chile, porque Chile tiene una característica: nuestros mares no están tan contaminados, tienen muy poca contaminación, porque nosotros no tenemos una industria de acero tan pesada en el norte, ¿ya? Y la materia prima que se usa mayoritariamente es de anchoveta, ¿ya? Así que el aceite de anchoveta es la materia prima de la cual se hacen los suplementos de EPA y rico en DHA, ¿ya? Así que es una muy buena fuente. El aceite de anchoveta antiguamente se vendía, o el aceite de bacalao, ¿ya? Pero el sabor hacía cucharada es intomable. Entonces, por eso que se desarrollaron los suplementos.
Perfecto, profesor. Bueno, acá entró la última pregunta y con eso cerramos. Francisco Fuente dice, ¿qué opina del DHA de algas? Bueno, microalgas, ¿ah? No es de algas, es de microalgas, ¿ya? Se fabrica a partir de microalgas, es lo que viene, hoy día ya está presente, lo que viene en el futuro como una forma de sustentabilidad de tener DHA para la población. La persona que preguntó sobre la recomendación FAO, que consumir 2 veces a la semana pescado, en el mundo hoy no hay pescado disponible para que todos comamos 2 veces a la semana. El pescado va a ser un lujo, ¿ya? Por lo tanto, el DHA a partir de pescado después va a ser a partir de microalgas. Son las nuevas tecnologías que están llegando. El tema, el desafío es la alta concentración. Bueno, gracias, profesor. Entonces terminamos la ronda de preguntas. ¿Qué más? Puedo decirles que en nombre del laboratorio ITF Labomed, de quien habla Hugo Fuentes, el gerente de producto, en este caso de nuestro producto Ergocel, agradecerle a todos ustedes por haber participado de este webinar, como también a usted, profesor Rodrigo Valenzuela, por su charla. No sé si se quiere despedir formalmente. Por supuesto, me despido de todas las personas que asistieron, espero que les haya gustado esta presentación. Vivimos un tiempo tan complejo, histórico, ¿no? Y recibir información sobre otros temas, yo creo que es saludable para nuestra salud mental. Y qué mejor que tener en Chile un suplemento como Ergocel que a mí me deja tranquilo, que es de buena calidad desde el punto de vista de producto a nivel farmacéutico. Y es una alternativa que es razonable para la población chilena y para los tiempos que estamos viviendo. Gracias, profesor. Les recuerdo que Ergocel se encuentra disponible en las 3 cadenas de farmacia más importantes. Y finalmente los invito a visitar nuestra web, que es de ITF Chile, que es www.itf-mediolabomed.cl. Cuídense, muchas gracias y muy buenas noches.